Muchas gracias a todas y todos por sumarse hoy. Eh, damos, Estamos dando por iniciado la presentación, este nuevo Plan Anual de Capacitación 2026 que hacemos desde TH Asesores junto con Innovate. En el día de hoy, este módulo que es gratuito, o sea, no arancelado, vamos a hablar de gestión de estándares o patrones de referencia. Voy a tratar de ser breve, rápida y concisa porque tenemos muchísimas material para ver hoy. Pero bueno, como saben, este es el séptimo, para quienes ya conocen, saben que es el séptimo año que estamos brindando este plan anual de capacitación y para quienes no lo conocen, este plan está diseñado y pensado desde TH Asesores en conjunto con Innovate, la unidad de vinculación tecnológica de CONICET, a quienes le damos las gracias porque nos provee la plataforma y también nos permite justamente la vinculación con todos los profesionales de la ciencia y la técnica de CONICET y que justamente hoy nos acompañan también para brindar estas tareas de capacitación. Nos acompaña Federico Nasif. Fede, si querés, también te cedo este ratito de introducción para que nos cuentes un poco, bueno, qué es lo que hace Innovate y cómo pueden brindar esta vinculación entre los institutos de investigación y la industria justamente, en particular que nos convoca, que son las industrias reguladas de productos para el cuidado de la salud. Bueno, Paula, Guada, muchas gracias. Breve, simplemente saludar, darles la bienvenida otra vez a otro nuevo curso de capacitación, ya edición 2026, que empezamos en el año 2020, ¿no? De manera conjunta entre TH Asesores y la Fundación Novat, que como algunos saben, es la unidad de vinculación tecnológica del CONICET, creada ya en el año 93, en el marco de la Ley de Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica, que entre otras cosas, bueno, dispuso la creación de estas VTs con el objetivo de regular los vínculos de los institutos científico-tecnológicos con el sector productivo, digamos. En la actualidad, Innovaté se dedica principalmente a la administración de convenios y la gestión de muy diversos servicios de vinculación tecnológica, de transferencia de tecnología, que ofrece el sistema científico-tecnológico al mundo productivo en general. Por supuesto, el sector salud es uno de los sectores más relevantes en la producción científico-tecnológica del país. Es importante destacar que en el año 2023 la Fundación Novat logró por primera vez certificar su sistema de gestión de calidad con normas ISO 9001. Recientemente se vencía esto, recientemente ya hace un poco tiempo, hace un mes, pudo superar la auditoría de recertificación, así que la tenemos actualizada. Y bueno, además de la administración y la gestión de los convenios de transferencia tecnológica, Innova también busca generar nuevas oportunidades de vinculaciones del sistema científico con el sector productivo, el área de promoción le llamamos. Dentro de ese área están estos cursos de capacitación, además de, bueno, eventos de difusión, mesas de trabajo por áreas temáticas que podemos ir organizando en función de demandas del sector empresarial que vayamos recibiendo, eh, proyectos, consultorías y diversas formas de cooperación, digamos. Eh, Así que bueno, para no quitarles más tiempo, celebro un nuevo año de inauguración de este plan anual de capacitaciones, creado y dirigido por Guadalupe Castillo y Paula Marota, que representa para nosotros una iniciativa fundamental de estas promociones. Las dejo con ellas para que comiencen con el nuevo ciclo. Les deseo que tengan una muy buena jornada y obviamente quedo a disposición por cualquier duda o consulta que tuvieran. Saludos. Bueno, muchas gracias, Federico. Muchas gracias a Innovate también por otro año más confiando en la colaboración conjunta y por también tener esta iniciativa de promover el contacto entre la industria justamente y la estructura técnico-científica. Así que, bueno, muchísimas gracias. Muy contentos de iniciar este nuevo año del plan anual. Así que, bueno.
me presento yo, soy Paula Marota, bioquímica y farmacéutica, me acompaña Guadalupe Castillo, farmacéutica también, que van a, ella va a ser una de las disertantes del día de hoy sobre una temática la que nos convoca de interés. Como saben, este plan anual siempre está enfocado en temas de interés, ya sea de actualización como actualización en el sentido de ver las novedades, como de repasar o reforzar conceptos importantes. Nos basamos en las cuestiones técnicas. Desde TH Asesores, que somos una empresa consultora que brinda servicios para la industria, para quienes no nos conocen. Hoy nos acompaña además el doctor Fernando Javier Durán, que es licenciado en química y doctor en química, mejor dicho, con orientación en química orgánica en la Universidad de Buenos Aires. Es profesor del Departamento de Química Orgánica e investigador independiente del CONICET. Se desempeña como vicedirector de la Unidad de Microanálisis de Métodos Físicos Aplicados a Química Orgánica del Instituto de UBA y CONICET, director de tesis doctorales y de maestría. Se especializa en síntesis orgánica, preparación, purificación y caracterización de compuestos orgánicos con potencial uso medicinal, manejo de técnicas espectroscópicas, no me sale decirlo, de RMN, MIR, polarimetría y demás, y realizó un postdoctorado en la Universidad de Estrasburgo en Francia. También trabajó en SENASA, en el ente regulador para lo que son especialidades, lo que es digamos, nosotros nos abarca por la parte de medicamentos para uso animal y en laboratorios Gador. Así que bueno, Fernando, que ya estabas conectado, te agradecemos por sumarte este año nuevamente. La verdad es que nos va a dar una visión justamente sobre en la temática de hoy, una visión sobre justamente cómo es la generación en particular de los estándares de trabajo y la parte metodológica. Así que bueno, te agradecemos por el tiempo que nos brindas este año. Bueno, como saben, este es un plan anual que tenemos encuentros todos los meses. Hoy iniciamos con gestión de estándares. Tenemos encuentros que son, digamos, gratuitos, no arancelados, y otros encuentros que son pagos arancelados. Pueden acceder a cada uno de estos encuentros a través de nuestro campus. Como saben, tenemos un campus disponible. En los próximos meses, el próximo mes vamos a tener el módulo de aseguramiento de calidad, que este año es un módulo que venimos repitiendo todos los años porque genera siempre mucho interés, pero este año vamos a hacer una división y bueno, les compartimos el programa que igual está disponible en nuestras redes, en nuestra página y en la página de Innovate para que evalúen. La idea es que puedan ver dentro de su organización, según la temática de interés, quiénes son los perfiles o roles de puestos a los que sería apropiado que asistan. Como les decía, el próximo módulo empiezan dentro de los arancelados sobre las herramientas de calidad, aseguramiento de calidad, todo lo que es el tratamiento de desvíos, no conformidades, fuera de especificación y capas, que es algo que venimos dando todos los años, lo repetimos por el interés, pero este año tiene una modalidad particular. Van a ser 2 encuentros en esta oportunidad, arancelados ambos, o sea, por eso van a ser en abril y junio, donde vamos a profundizar un poquito más en cada una de estas herramientas. La realidad es que todos los años nos decían, ay, se hacía muy extenso el módulo, tiene mucho contenido y por ahí no nos dejaba espacio para ver ejemplos en más profundidad o trabajar una modalidad más de tipo taller. Así que este año decidimos dividirlo justamente para poder profundizar un poco más. De todos modos, se pueden inscribir por separado según la temática que les interese más o se pueden inscribir a los dos juntos. Y bueno, así que los invitamos también a quien le interese participar, acá tiene el QR para escanear desde el celu para solicitar información, para pedirles para inscribirse, o pueden escribirnos a los mails habituales de PAC 2020, el de PAC@THAsesores, o bueno, a través de las redes, sobre todo LinkedIn o Instagram, si quieren también pueden seguirnos. En la presentación les va a quedar todo. Con respecto a la modalidad del día de hoy, para quienes hayan ingresado a través del campus ya lo conocen, ya saben que, o sea, una vez que se inscriben les va a llegar por vía mail la confirmación para acceder al campus virtual que está disponible 24/7, donde van a tener disponible después de la capacitación del día de hoy el material y también van a tener disponible la grabación. La grabación va a estar a partir de la semana que viene, siempre tarda un poquito porque hasta que recibimos el video se descarga, se edita para que se eliminen
los puntos, son las cositas que no son tan importantes y que podamos, que mejoremos la calidad y demás. Tarda unos días, pero sí va a estar disponible a través del campus. En el caso del día de hoy, como es una de las capacitaciones no aranceladas, lo que van a poder hacer es, una vez que vean el material y si quieren rever o ver el video, es contestar una encuesta de satisfacción con respecto a la experiencia sobre esta capacitación y ahí van a poder descargar el certificado de asistencia que, bueno, obviamente tiene también los criterios de integridad de los datos ALCOA. También me interesa que es importante que existe cada módulo, digamos, al que tienen acceso, tiene un foro de participación donde pueden también dejar consultas que puedan surgir luego del día de hoy o si no se llega a ver algo durante el encuentro de hoy. Y, y bueno, y nosotros siempre los docentes o los disertantes de cada módulo están atentos a dar las respuestas. Muchas veces se responden entre los propios participantes. Bueno, es un espacio que está bueno fomentar. Hay temáticas que generan más debate, hay temáticas que menos, pero esta siempre es una de las que genera mucho debate, así que tengan en cuenta que existe el foro, justamente. Bueno, en los casos de los módulos arancelados, que tienen una duración un poquito más extensa, también lo que se hace es completar una evaluación y el certificado que van a obtener es el de aprobación, no solo de asistencia. Eso como para destacar un poquito. Así que bueno, también acá para cuando lleguen los links, o en el caso que quieran a través de nuestra página, en la página de TH tienen el acceso al campus donde van a poder justamente ingresar a todas las actividades. Bien, dadas las presentaciones formales, vamos a dar inicio al contenido técnico, si les parece. Bueno, cabe aclarar que, o sea, les aclaro que no vamos a abrir los micrófonos porque somos muchos hoy. Es siempre nuestros encuentros por suerte o por mérito propio también, hay que decirlo, es que siempre tenemos muchos participantes y si abríamos los micrófonos se hace mucho ruido en la conversación, entonces les proponemos que dejen las consultas en el chat, vamos a dar un espacio para las consultas y las vamos a ir leyendo al finalizar cada una de las instancias de las temáticas que se tratan. Vamos a tratar de ir leyéndolas. Y bueno, si en el caso que no llegáramos a leer todas las consultas, podemos trasladarlas al foro, ¿sí? Así que bueno, los invitamos igualmente a que sí hagan las consultas a través del chat. Bien. Bueno, ¿alguna cosa más que queramos aclarar? Creería que no, ya podemos ir empezando, como ya Ok, dijiste, hay un montón de info. Quería confirmar que la pantalla se veía bien, porque ahí cambiamos, switchamos perfecto, cambiamos, exactamente. eh, bueno, espero que se vea bien. Si no, alguien me avisa. Bueno, como ya comentó Pau, no, lamentablemente no vamos a poder abrir el micrófono porque, bueno, somos muchas personas, por suerte. Y bueno, pero Paula va a estar muy atenta y también hay más gente del equipo de TH que van a ir viendo las preguntas y las iremos contestando a medida que van surgiendo. Este tema ya lo hemos dado otros años con Fernando, justamente, y también sabemos que hacen preguntas que después nos vamos a spoilear, que después se van a contestar. Entonces también por eso está bueno no abrir el micrófono desde el principio, porque hay muchas preguntas que se van contestando durante la capacitación. Así que yo voy a comenzar, así no seguimos perdiendo tiempo. Ahí cambio de Vale, yo te monitor. confirmo que se ve y escucha todo perfecto. Excelente. Un detalle que no me acuerdo si lo dijo Pablo al principio o no, pero bueno, esta capacitación está siendo grabada. Quienes prefieran no quedar expuestos con su imagen pueden apagar sus cámaras, como la mayoría de las personas lo están haciendo. Y la grabación, bueno, eso sí lo dijo Paula, va a estar subida al campus principalmente, donde combinamos toda la información con el material y demás. También va a estar el material, pero bueno, como también podrán seguir nuestro canal de YouTube y ahí también podrán acceder a las capacitaciones que venimos dando dentro del pack anual de capacitación. Así que bueno, con todos los preámbulos, comenzamos. Em, bueno, esta es la parte de la presentación que ya lo dijo Paula, Guadalupe, Fernando.
les va a quedar en el PDF que vamos a subir. Y bueno, y el primer punto que quería conversar es dentro de los estándares, o sea, algunas personas capaz que ya están interiorizadas en el tema, el público se renueva, capaz que alguien es la primera vez que habla de este tema. Vamos a estar definiendo todos los tipos de estándares que nos encontramos en la industria farmacéutica, pero bueno, como introducción serían estándares o patrones de referencia. En la normativa argentina muchas veces se los referencia como patrones de referencia. Y una pregunta que queríamos hacer es, de todos los patrones que ustedes conocen, de todos los estándares que ustedes conocen, ¿cuál de ellos es más puro? Ahí les queda el QR para escanear del celu, y si no, por el chat va a aparecer en algunos minutos, o ya apareció, el link para que puedan, ahí ya apareció, para que puedan acceder a modo encuesta. Es anónimo, contesten lo que crean que es lo correcto. La idea es que esto después nos dispara un debate, o también se va a ir contestando durante la capacitación justamente. Pero bueno, voy a dejar acá el QR unos segundos más. Igual ya tienen el link, que lo pueden hacer desde la compu del celu en el chat. Y ahora vamos a ir charlando de los distintos tipos de estándares y cuál sería el más puro o quizás el más correcto para trabajar. Bueno, a modo también de introducción, voy a dejar algunos como tips de cuáles son los grandes dolores de cabeza a la hora de gestionar estándares. Esto quizás es más para quienes ya venimos trabajando con estándares hace tiempo. Sabemos que hay un montón de compuestos donde tenemos problemas para gestionar el estándar. Pueden ser inestables, pueden ser termosensibles, pueden ser muy higroscópicos, entonces en ciudades con mucha humedad, como puede ser Buenos Aires, o incluso peor en Rosario o Santa Fe, o hay otras ciudades también con una humedad muy alta, la gestión de estándares higroscópicos suele ser un problema. El pesaje de los estándares, todo lo que tenga que ver el capítulo enorme de sustancias relacionadas, que, bueno, en general suele pasar que cuando las queremos comprar vienen en muy pequeña cantidad, son muy caras y después es muy difícil de gestionar dentro del laboratorio, o si tengo que hacer reanálisis, o incluso hay sustancias relacionadas donde no se puede comprar el estándar, entonces tenemos que ver cómo cuantificamos esa sustancia relacionada en nuestra materia prima o en nuestro producto terminado. Todo esto está dentro, o sea, los grandes problemas serían o de accesibilidad, de poder comprarla, de poder adquirirla, o de poder generarla. A veces pasa que las podemos generar con algún estrés físico físico-químico, mejor dicho, dentro del laboratorio. Y también el otro gran capítulo es la estabilidad de estos patrones o estándares que, tanto como activo, tienen sus particularidades como en su estabilidad, y las sustancias relacionadas justamente suelen ser las más complejas, porque bueno, muchas de ellas son o sustancia o lo que se llama impurezas de síntesis, que quizás ahí tenemos un poquito más de suerte, pero las que son sustancias de degradación claramente son parte de la estabilidad. Entonces, justamente ese es el gran problema de gestionarlas dentro del laboratorio, ¿no? Si la estabilidad no me asegura un uso correcto, eh, nada, son dolores de cabeza que tengo que poder gestionar. Así que bueno, todo esto es como el gran resumen de por qué estamos aquí reunidos, por qué es un tema que nos complica tanto la vida y nos genera grandes dolores de cabeza. Lo que voy a hacer al principio es darles algunas definiciones. Como les dijimos, el material les va a quedar en el campus, lo van a poder acceder. Si todavía no tienen un procedimiento de estándares, van a poder utilizar las definiciones que les compartimos. Están todas copiadas y pegadas, barra traducidas, de bibliografía de referencia, que también está al final del capítulo toda la bibliografía. Así que bueno, lo importante acá para remarcar es qué es lo que buscamos de los estándares de referencia, es que nos garanticen que podamos confiar 100% de la identidad, la potencia, la calidad y la pureza de ese estándar de ese estándar que estamos utilizando justamente para valorar o para liberar al mercado un lote de un producto terminado, que justamente estamos hablando de medicamentos. Esto se puede extrapolar, o sea, medicamentos humanos principalmente, medicamentos veterinarios también, y lo podemos extrapolar en algunos casos, algún caso de cosméticos o sanitarios, que podamos llegar a necesitar también estándares de referencia. Pero ahí no es tan complejo como en un medicamento donde la dosis es
yo tengo que poder asegurar esa dosis que estoy comercializando dentro del lote del producto terminado. Acá tenemos más definiciones, estas son de la anterior era de la USP, este es de la OMS, de un artículo que es gratuito y de acceso libre, que es del PARF, ahora que es de la Asociación Panamericana de la Salud. Básicamente dicen lo mismo, pueden elegir la definición que más les represente. Sabemos que hay personas que están asistiendo a este curso que no son de Argentina, porque bueno, también pueden acceder de toda Latinoamérica, entonces quizás prefieran utilizar alguna otra definición. Pero bueno, básicamente dice lo mismo, ¿no? Que es una sustancia uniforme, que tiene que tener una pureza adecuada. No dice que tenga que ser el más puro, tiene que tener una pureza adecuada, que yo pueda confiar 100% en esa pureza. El 100% ahí capaz que es confuso. El estándar no tiene que ser al 100%, ojo, ahí utilizo una expresión confusa para definirlo. La idea es que la pureza sea adecuada, que que pueda confiar en el valor de pureza que se definió, que es el que estamos utilizando, y que a partir de ahí pueda hacer mis cálculos y pueda hacer la liberación de los productos que estoy analizando. Entonces acá tenemos en estas definiciones la primera vez que hablamos de una sustancia de referencia, una sustancia de referencia primaria y una sustancia de referencia secundaria. Ahora vamos a profundizar. Esta es la red PARF que les comentaba antes, la Red Panamericana de Armonización y Reglamentación Farmacéutica, que deriva de la de Panamericana de la Salud. Como les decía, ahí con toda la bibliografía lo pueden buscar. Yo estas definiciones se las voy a dejar, voy a ir salteando para ir directamente a donde vamos a definir cómo es la sustancia de referencia primaria y la secundaria. Acá tenemos la página de ANMAT de Argentina. Acá también tenemos de vuelta definiciones que las pueden utilizar. De vuelta, estas son de Argentina. Pero a los fines prácticos dicen cosas muy parecidas. Lo que cambia es las palabras que se utilizan. Quería llegar a este punto. Dentro de las buenas prácticas de fabricación de la normativa argentina, hay un capítulo exclusivamente que habla, que es el anexo 4, que ya hace más de 20 años que tenemos en la normativa el famoso anexo 4, que habla de estándares o de patrones de referencia. Bueno, acá dice materiales de referencia. Este es un problema que tenemos en español, en castellano. En inglés no pasa nada de eso porque son todos reference standards. En español tenemos tantos sinónimos que depende de la normativa que utilicemos o la bibliografía, vamos a encontrar distintas palabras. Pero acá lo importante es que en este anexo 4 vamos a encontrar un montón de información y un montón de definiciones que nos van a poder ayudar a gestionar nuestros propios estándares de referencia del laboratorio. Yo por default suelo utilizar la palabra estándar, pero como ya vimos recién, son sinónimos para el caso. Lo importante es que dentro de sus procedimientos tengan bien la definición que quieran utilizar y que dentro del laboratorio todos utilicen la misma nomenclatura. Bueno, como recién decíamos, las sustancias de referencias a veces figuran en las monografías, digo a veces porque a veces nos encontramos en que no siempre están en monografía, entonces ahí se nos abre otra puerta con otro dolor de cabeza, pero cuando están en las monografías yo tengo que utilizar esa sustancia de referencia donde está compendiada y a partir de ahí podemos utilizar estándares primarios o secundarios. Como viene acá, así el párrafo dice, la ausencia de dicha sustancia de referencia dificulta la posibilidad analítica correspondiente. Los estándares secundarios y los
el último ítem de estándares que me faltó trabajar es el estándar de trabajo. ¿Se acuerdan cuál era, no? El que no está la monografía disponible. Ese es un gran dolor de cabeza. Porque bueno, no es tan sencillo resolver esta situación porque es mucho más fácil comprar uno, duplicarlo en mi laboratorio. Ese es el trabajo más, por más que no es tan fácil, hay que hacer, es laborioso, pero es el más es el camino más sencillo. Cuando no cuento cuando tengo que analizar un producto determinado, además también tengo que analizar su materia prima original, no el activo, el IFA, y no está en ninguna monografía, yo tengo que ver cómo hago para generar un estándar, cómo hago para comparar. Hay una opción sencilla que en general no es no está disponible muchas veces para para materias primas sí, para producto terminado no, que es conseguirse una técnica de valoración absoluta, como sería una titulación. La realidad es que hoy en día estamos ya en la era de la tecnología, todo queremos que entre al HPLC, es mucho más confiable, mucho más robusto, pero para poder valorar o analizar un producto por HPLC, producto barra materia prima, sí o sí necesitamos un estándar. Para generar el estándar, acá de vuelta, este es el anexo 4 de la disposición, la misma disposición que vengo mencionando antes. Eh, Acá les queda abajo la fuente, es la 4159 del 2023. Acá define cómo debería ser yo un estándar, un working estándar, un estándar de trabajo, si no tengo la monografía. Si acá hay un zoom. No. Bueno, les invito a que busquen la monografía. Si la necesitan, después podemos pasar dentro del foro me tengo que acordar después. Si no me lo hacen acordar en el foro, les mando el link para que la puedan directamente bajar y les digo en qué página está el anexo 4. Pero acá lo que dice, ustedes lo seguro lo ven chiquitito, pero acá lo que dice es, por ejemplo, el contenido de agua que habíamos visto antes que era por cuatriplicado. Bueno, si es un estándar de trabajo inicial, me dice que sí, lo toca hacer. Y si es un estándar de trabajo posterior, que sería como un secundario de mi estándar de trabajo, también. Y acá lo que dice es que tengo que tener mínimo 4 determinaciones independientes. En este caso sería lo mismo que hacer el secundario. Pero acá lo interesante es ver que no lo estoy encontrando, pero bueno, en algún punto habla de la identidad y de la valoración, que después Fernando nos va a contar mucho más de cómo se evalúa de manera, si se quiere hacer absoluta, de manera, cuando yo no tengo contra qué comparar una identidad y cómo valorar contra algo, o sea, estoy generando esos datos de manera propia de esa sustancia. Y en este capítulo menciona cómo debería hacerlo, ¿no? Me dice eh, si lo hago por RMN, si con eso yo puedo, si tiene criterio de identidad o no, si tengo la capacidad de gestionar su valoración, o sea, si puedo determinar su valoración con ese tipo de métodos que son absolutos y yo no necesito otra sustancia para comparar. Entonces, así estoy generando mi propio estándar de trabajo. Otro punto importante que menciona la normativa es cómo se trabaja el reanálisis. No vamos a leer esto porque es un montón, pero sí les marco que lo que dice es que queda bajo responsabilidad de los usuarios. O sea, yo tengo que evaluar dentro de la estabilidad del compuesto cómo es ese reanálisis. O sea, si yo tendría de compuestos inestables, quizás los tendría que reanalizar cada 6 meses. Compuestos que son muy estables, bueno, tengo que evaluar si lo reanalizo cada 1 año, cada 2 años. Eso lo tengo que definir en mi propio procedimiento y también va a depender de cada molécula. Eso también se puede trabajar específicamente por molécula y en función de eso evaluar eh, cuál sería la mejor manera de asegurar ese resultado que yo estoy necesitando, esa determinación confiable que tanto me piden. Bueno, esto lo repite en varios lugares. Acá arriba también dice que queda bajo responsabilidad de los usuarios. No dice nada, o sea, no va a decir específicamente todos los años lo tienen que reanalizar. O sea, acá dice, los reanálisis de los estándares secundarios serán programados por los respectivos usuarios.
en función de la estabilidad de la sustancia, generalmente una frecuencia de 2 a 3 años. Bueno, eso también va a depender de la cantidad de frasquitos que hagan, también la cantidad de productos que elaboren por año, eso cambia un montón también. Si yo, no sé, elaboro ibuprofeno y todas las semanas voy a analizar ibuprofeno, bueno, voy a tener una cantidad de estándares definida. Pero también pasa que a veces son productos que se hacen una o dos veces, o sea, una vez cada 2 años o cada tres, productos de muy baja rotación. Bueno, yo tengo que ver cómo gestiono mi estándar. Son costos muy altos para el laboratorio para dejarlo fijo durante un año sin que nadie, sin saber bien para qué hacer con ellos, digamos. O que queden esperando y yo dentro de 2 años después voy a desconfiar de esa pureza o de la estabilidad de ese estándar. Eso lo tengo que evaluar de antemano. Bueno, Bueno, Guada, antes de que te despidas, te digo que acá hubo algunas consultas con respecto a esto, justamente el reanálisis. Yo ya dejé el link de la DISPO, ay, qué de bueno, buenas Pau. prácticas. Igual habría que ponerlo en el foro también, porque Sí, el lo chat vamos a este poner en el desaparece en una foro. hora. Sí, ya lo aclaré que lo pondremos en el foro porque este chat después no nos queda accesible, pero quien quiera chusmearlo ahora en el chat está el link de acceso. Eh, lo que Es el quería anexo comentar yo 4. sí, el anexo 4. Si mal no recuerdo, entiendo que igual este anexo está tomado de otra normativa internacional, ¿verdad? No es que es solo válido para Argentina, por así decirlo. No, no es válido para Argentina, pero así como está explicado con el cuadrito, este cuadrito Ok, vale oro. Yo lo usé a nivel internacional para muchos países, porque ok. es la forma más fácil de entender cuántas réplicas necesito para cada ensayo. Yo, así tan sencillo como está explicado acá, no lo vi en ninguna otra, pero Y sí, también lo hay que hablábamos del recomendaciones. Está en ICH también de cómo trabajar las impurezas, cómo generar estándares, reanálisis. working standard, pero bueno, no siempre es tan sencillo de interpretar y más si está en otro idioma, ¿no? Sí, tanto para estándares de trabajo como para lo que es el reanálisis, que también era clave el dato que está en lo que mostrá siguiente, que dice al menos dos repeticiones de cada ensayo marcado en la monografía, el punto anterior, o sea, el punto 264 que tenés ahí que dice, bueno, dos determinaciones independientes de cada uno de los ensayos descritos en la monografía para lo que son los estándares de los principios activos que están codificados como de los no codificados, ¿no? Igual esto también es un resumen y yo fui marcando las cosas que me parecían más importantes. Por ahí la ¿Mm? recomendación es que, bueno, lean. Capaz que no Hay es que la leerlo mejor completo. lectura del mundo, pero lean y vayan a... Esto sí está copiado textual, pero quizás no está completo con todos los puntos que les puede llegar a interesar dentro de la normativa. Es muy completa la norma. Bueno, genial. Lo quería remarcar porque fue algo sobre lo que surgieron dudas. No sé si hubo más dudas y No, estas. específicas. Bueno, le vamos a dar el paso a Fernando, Dale. que ahí nos va a explicar cómo interpretar el cuadrito del Working Standard. Hola. Una más que acá dicen, perdón, Fernando, te voy a interrumpir. Dicen, si el estándar secundario de, por ejemplo, Sigma, como puede ser el EMER, tiene igual validez que el secundario generado por nosotros. O sea, Sí, internamente. Sí. sí, sí, lo estás comprando. O Tienes que ver sea, toda la sería documentación. sería un caso Claro. como este, que Sigma, Merck, hay varias marcas que venden estándar secundario, que lo que pasa es que vos te ahorrás el tener que hacerlo internamente. Eh, pero bueno, sí, vale lo mismo el secundario. Lo que pasa es que hay un tema de costos en general, o sea, a los fines prácticos para la gestión de costos de control de calidad les sale mucho más barato analizarlo internamente que comprarlo, pero también implica toda esa gestión y la generación de ese estándar secundario y la confianza y los frasquitos y todo lo que implica el rotulado y todo demás, que a veces, o sea, si son productos que se analizan muy pocos, capaz que conviene comprarlo. Y sí, eso siempre es un análisis que hay que hacer de manera estratégica, pero sí, vale lo mismo. Lo importante también es la documentación. Cuando yo compro un secundario hecho por alguien más, le tengo que pedir esa documentación. Es como cuando calibramos
mandamos a calibrar, no sé, la balanza, no, la balanza no, pero el pHímetro, lo que sea. Bueno, y si viene alguien a calibrarme la balanza, es lo mismo. Yo necesito toda esa documentación trazable a las pesas patrón, por ejemplo. Bueno, es lo mismo. Acá, si alguien me vende un secundario, yo necesito que me dé, que me acompañe toda la trazabilidad de, de la documentación que me respalde como secundario. O sea, tengo que llegar hasta el primario. Bien, tenemos Bueno, alguna después, consultita más, pero si quieren las dejamos porque creo que se respondió bastante con lo que fuimos comentando en cuanto a los tipos, la cantidad de determinaciones por cada tipo de análisis. Y dejamos ahí la guía de recomendaciones, o sea, dejamos la guía que está en la disposición. Y con respecto a la tercerización del ensayo, es lo que pareció a lo que comentábamos recién de estándares, que, o sea, mientras tenga que tener toda la documentación acorde a normativa. bueno, y después cuando nos sobren unos minutos, dependerá de Fernando, Retomamos, les claro. comparto los resultados de la encuesta que están muy interesantes. Ah, dale, sí, sí, sí. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Fernando Durán. Hago una presentación rápida. Soy investigador de CONICET y profesor en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en el Departamento de Química Orgánica. Tengo background profesional en laboratorios farmacéuticos y entes nacionales, ¿sí? De control de, sobre todo, sustancias, medicamentos en carne animal de importación exportación y también, bueno, contaminantes químicos en alimentos de origen vegetal en la parte profesional. Después, bueno, hice mi doctorado en síntesis orgánica, más relacionado a moléculas de interés biológico. Y bueno, eh, viajé al exterior y bueno, después volví y soy profesor en la UBA, investigador de CONICET. Y trabajo en un Infor, que es un instituto de CONICET UBA que trabaja sobre todo con la industria química y farmacéutica en la parte de identificación de principios activos, ¿sí? Sobre todo con muchos laboratorios nacionales e internacionales, para después presentar los estudios de identificación a los organismos nacionales como INAME, ANMAT, ¿sí? Bueno. Trabajamos en Uminfor, trabajamos en la caracterización de drogas estándares no codificadas en farmacopeas y las codificadas también, en identificación de impurezas y cuantificación de estándares por métodos absolutos por RMN, ¿sí? Esos desarrollos propios. Desde el año 2008 trabajamos bajo normas ISO 9001, ¿sí? 2015, ya certificamos 5 veces. Así que, bueno, eso nos permite trabajar con la industria farmacéutica y regularmente recibimos auditorías de nuestros clientes, así que en ese sentido trabajamos bajo norma. Después, bueno, además de la parte privada, trabajamos con muchas universidades nacionales, sí, y organismos del Estado. También trabajamos con las fuerzas de seguridad para todo lo que tiene que ver con eh, drogas de abuso, sí. En los últimos años, bueno, ayudamos a la policía de la provincia de Buenos Aires a identificar la contaminación de la cocaína en el año 2022, que venía contaminada con carfentanilo. O sea, no se podía descubrir cuál era el contaminante que provocaba las muertes y bueno, nosotros con el equipamiento que tenemos lo pudimos realizar. Bueno, vamos a pasar, luego de esta introducción rapidísima, de dónde vengo, vamos a continuar con la capacitación. Con Guadalupe ustedes vieron, bueno, las sustancias de referencia según la farmacopea, las sustancias de referencia, las codificadas, los patrones primarios, los estándares primarios, los estándares secundarios. ¿Y qué pasa cuando, como les comentó Guadalupe, yo no tengo, ¿sí? No está en farmacopea, no tengo un estándar de referencia y necesito trabajar. Entonces necesito generar un estándar de trabajo. Eh, Ese estándar de trabajo no cae de la nada, o sea, no vamos a inventar la rueda. Es un material de uniformidad comprobada. Todavía la monografía no está incluida en la farmacopea, pero bueno, ¿qué orígenes puede tener ese,
ese estándar de trabajo. Puede ser, bueno, propio de la casa matriz del laboratorio que creó esa molécula, puede ser de elaboradores privados, ¿sí? No innovadores, síntesis propia realizada en el país, o bueno, unos lotes de materia prima purificada, si uno importa esa materia prima y la purifica, la recristaliza generalmente. Todo depende, bueno, del background que tengan en los laboratorios, sobre todo los que tienen, los que son de origen nacional. Muchas veces se compra el principio activo, tiene una determinada pureza, muchas veces se mejora esa pureza mediante procesos de recristalización y bueno, también mediante procesos de recristalización o de purificación que puede ser cromatográfico si es económicamente viable, se puede generar un estándar. Y bueno, a veces la pureza es lo suficientemente buena y uno puede utilizar la materia prima tal cual, el principio activo tal cual, venido del exterior. Bueno, y ahora, para el estándar de trabajo, bueno, como yo no tengo monografía, ¿qué es lo que se le pide a ese estándar de trabajo? Entonces, los ensayos básicos que uno tiene para el estándar de trabajo son, primero, bueno, ¿es la molécula que tengo? Yo tengo que averiguar la identidad de la molécula. Voy a ver si puedo poner el puntero. Ah, ahí está, la opción es de puntero. Ahí estamos. A ver, se ve acá. ¿Se ve el puntero? Sí, se Calculo ve, que se sí. ve. Sí, sí, se ve, Perfecto. perfecto. Bueno, entonces primero es la parte cualitativa. ¿Es la molécula que tengo? O sea, la molécula, para poder certificar eso, dice, ¿es la molécula que tengo? Bueno, tengo determinados tipos de análisis. Y bueno, los, los análisis principales que uno tiene son las caracterizaciones estructurales de resonancia magnética nuclear y espectrometría de masas. Con respecto a la cantidad de ensayos que uno necesita, como son métodos cualitativos y son métodos absolutos, no necesito hacer muchas repeticiones. Con que esté bien realizado el ensayo, ¿sí? El equipo esté bajo estándares de trabajo comprobables de que funciona bien, con un ensayo solamente va a ser necesario. Después, uno que conocemos todos, que en la industria química, farmacéutica y farmoquímica es muy común porque es un equipo muy barato, es el equipo es el análisis por espectroscopía infrarroja, ¿sí? Eh, También no es necesario, como es un método de identificación absoluta, solamente necesito una sola determinación independiente. Y después podemos tener en función de la cromatografía líquida de alta resolución, uno puede ver en función del tiempo de retención la cantidad necesaria, porque este es un método relativo, es en función a un estándar. Entonces sí necesito distintos tipos de repeticiones. Después, es muy común y bueno, a partir de los 80, creo que no sé, las chicas me pueden corregir más. Con respecto a las formas cristalinas, el estudio de los polimorfos y el análisis de los polimorfos es posterior a los años 80. Antes no se había visto la influencia de la forma cristalina en la acción farmacológica, pero bueno, para ver la identidad del cristal, ¿sí? Del principio activo que estoy utilizando, yo puedo tener distintos tipos de análisis físicos, ¿sí? Entonces puedo tener el punto de fusión, el punto de fusión mezcla o la calorimetría diferencial de barrido. Fíjense que el punto de fusión y el punto de fusión mezcla, como tienen errores en su medición eh, que pueden ser relativos, y bueno, si es con observador o si es automático, depende cómo sea el equipo, uno tiene distintos tipos de determinaciones para reducir la incertidumbre. Si en el caso de punto de fusión, fíjese que son tres, y en el caso de punto de fusión mezcla, son dos. En cambio, la calorimetría de barrido diferencial, que es un sistema más automatizado, generalmente con una determinación independiente se puede hacer una sola, ¿sí? ¿Se entendió hasta ahora? Creo que sí. Vamos a hacer. Bueno, otra cosa importante que tenemos que ver con el estándar de trabajo es, bueno, es la pureza. ¿Qué título tiene? ¿Sí? ¿Cuál es la potencia que tiene? Entonces, en función del método que vamos a utilizar, generalmente va a ser el que vamos a utilizar para valorarlo, va a ser HPLC.
Entonces, en función de ese resultado que vamos a obtener, vamos a averiguar la pureza. Pero generalmente, nuestro principio activo, nuestra molécula orgánica, nuestro compuesto químico, no va a estar solo. Y generalmente son moléculas orgánicas, estoy hablando de moléculas pequeñas, no estamos hablando de biológicos. Eh, ¿De qué otras cosas va a venir acompañado? Generalmente va a venir acompañado de compuestos volátiles que pueden ser solventes, que pueden ser agua, solventes de síntesis, que puede ser metanol, etanol, isopropanol, eh, acetona, dependiendo. Y después, ¿qué otros compuestos acompañan y reducen el título de mi compuesto? Que son las impurezas de síntesis, son los compuestos no volátiles. Entonces, al título que yo voy a obtener, que muchas veces va a ser por HPLC, si yo le voy a descontar, ¿sí? las, el contenido de agua y los solventes no volátiles, solventes residuales, hecho por cromatografía gaseosa, generalmente es la técnica de Headspace. ¿Sí? Después, bueno, el contenido de impurezas inorgánicas, que esos generalmente vienen por casos de calcinación, eh, que se puede hacer de esa forma. Y bueno, después el contenido de impurezas orgánicas no volátiles por eh, cromatografía líquida de alta resolución. Ahora les paso a explicar de forma muy somera cómo son las metodologías y más o menos cómo funcionan. ¿Sí? La técnica de resonancia magnética nuclear, no me voy a dedicar a dar una teórica porque si no, no va a alcanzar tiempo. Lo que analiza sobre todo son los átomos. Lo que tiene de bueno esta técnica, que bueno, uno analiza átomos que son activos en un campo magnético. ¿Sí? Uno lo que ve es transiciones dentro de los núcleos de los átomos. Los átomos activos más comunes que sirven para las moléculas orgánicas son el hidrógeno, ¿sí? El protón, el carbono 13, el fósforo 31 y el flúor 19. El carbono 13 es menos abundante, pero existe una abundancia mínima que nos permite analizarlo y hidrógeno, fósforo y flúor son los isótopos más abundantes, entonces los análisis son muy sencillos y salen en poco tiempo. ¿Sí? La gran mayoría de moléculas orgánicas y principios activos tienen estos cuatro núcleos, generalmente, bueno, hidrógeno y carbono seguro, pero fósforo y flúor son cada vez más comunes y son muy sencillos de realizar. Lo que tiene de bueno esta técnica que permite mediante un análisis, ver la conectividad. Entonces uno puede ver la identidad de esa molécula. Es complementaria de otras técnicas, pero lo que uno va haciendo es con el equipo, con el análisis de resonancia magnética nuclear, es armar el rompecabezas de la molécula. ¿Qué hidrógenos están unidos a qué carbonos? Y, por ejemplo, si tengo un flúor, un fósforo, ¿a qué carbono está unido ese fósforo o ese flúor? De forma unívoca. Un análisis de RMN me va a decir unívocamente si es o no la molécula. ¿Sí? No va a haber lugar a dudas. Eso es lo que tiene de bueno con este tipo de análisis. Las ventajas que tiene es que es un método no destructivo. Yo no voy a destruir la molécula, o sea, no se rompe la molécula, no la estoy partiendo en trocitos para analizarla, sino que, bueno, solamente lo que hago es colocar la molécula en un campo magnético, hago unos pulsos de radiofrecuencia y en función de cómo reaccionan los átomos, lo que uno puede ver es cómo interactúan y yo puedo ya saber, mediante un análisis complejo, quién está unido a quién, de qué forma, ¿sí? Nos da información directa de la estructura molecular y se pueden analizar mezclas en el caso de que, bueno, tenga distintos, por ejemplo, eh, en el caso de las amidas, uno puede ver que tenga distintos rotámeros la molécula dentro de lo que puede ser un inyectable, una solución, pero eso no va al caso. La desventaja que tiene este tipo de análisis es que es altamente caro. Los equipos que se utilizan mínimo para trabajar con principios activos son de 500 MHz. Dependiendo del el tipo de monografía que se utilice, esos equipos aproximadamente
cuestan $1 millón. Entonces, un laboratorio generalmente no tiene sentido que tenga un equipo que va a usar de 6 o 7 veces al año y bueno, tiene un costo de mantenimiento, sobre todo de criogénicos, que es altísimo, ¿no? Utiliza nitrógeno líquido que debe llenarse una vez por semana y helio líquido que es aproximadamente, dependiendo del equipo, cada 3 meses uno lo tiene que cargar. De entre 3 y 4 meses tiene que cargar helio líquido. El helio líquido eso a futuro vamos a tener que ver en ciencia qué es lo que vamos a hacer. El helio líquido se encuentra sobre todo en el Polo Norte, en Rusia y en Estados Unidos, y está en yacimientos que se van a ir acabando en el tiempo. Después que no tengamos más helio líquido, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer, porque es muy difícil conseguirlo. Pero bueno, para eso sirve. ¿Cómo son los outputs de estos análisis? ¿Qué es lo que obtengo de resultado en función de los grupos funcionales que tengo? Por ejemplo, en el caso de hidrógeno, yo voy a ver un rango de 15 partes por millón, ¿sí? Eso es en función de el campo magnético y voy a tener distintas señales, que eso en función de, si se acuerdan los que han estudiado farmacia, de los grupos funcionales, yo puedo ver si son carbonos alifáticos, si son uniones carbono-hidrógeno eh, de compuestos saturados, si tengo alcoholes, cetonas, si tengo compuestos aromáticos, si tengo dobles enlaces, si tengo aldehídos, si tengo ácidos, si tengo amidas. Eso lo puedo ir viendo en el análisis de protón. Y lo mismo pasa con el carbono 13, que los carbonos van a dar distintas señales. En el espectro eh, de los campos magnéticos van a también tener distintas señales y uno va a poder ver si son carbonos alifáticos, carbonos de doble enlace o de anillos aromáticos o que están unidos a heteroátomos. ¿Sí? Van a dar distintas señales. Un ejemplo, por ejemplo, yo les traje un ejemplo que es el ruxolitinib fosfato, que es una droga que se usa mucho últimamente, que tenemos muchos análisis, y bueno, el output que uno que obtiene es esto. Y lo que tiene es que es unívoco, ¿sí? Yo les estoy mostrando solamente monodimensionales. Después, para jugar con los rompecabezas, uno puede ver los bidimensionales también, que uno ahí ve la interacción entre cada carbono y cada hidrógeno. Pero bueno, uno de los que tienen las presentaciones que tiene que dar ANMAT generalmente tiene que dar estos, ¿sí? Que tiene que dar las condiciones en las que se hizo el experimento y uno ve las distintas señales donde están, ¿sí? Después, bueno, este es en el caso de un carbono 13, ¿sí? El ruxolitinib fosfato, y uno ve las distintas señales. Y también, bueno, ve el la señal de fosfato que tiene que presentar después para ver la identidad. ¿Sí? La otra metodología que estamos utilizando es la de espectrometría de masa. ¿Cómo trabaja la espectrometría de masa? Lo que uno hace es, generalmente uno lo puede trabajar en espectrometría de masa, puede estar acoplado a un sistema de HPLC o CGL y realizar el análisis o puede ser de forma directa. ¿En qué consiste la espectrometría de masa? Es a muy, muy grosso modo. Yo tengo mi molécula, la ionizo, ¿sí? A mi muestra la ionizo, que hay distintas formas de ionización, ¿sí? O sea, ionizarlo es cargarla positiva o negativamente, y después la someto a un separador, sí, que me lo va a separar por una relación masa-carga, y después lo voy a llevar a un detector. Esto también, dependiendo la molécula, el resultado que voy a obtener va a ser unívoco para cada una de esas moléculas, ¿sí? Va a tener un patrón, ¿sí? De ionización y un patrón también de fragmentación, cómo se rompe. Ahí cuando yo la ionizo, la molécula sí se va a romper, es un método destructivo. Una vez que ingresa, yo la ionizo, la cargo positiva o negativamente, hay distintas formas de ionización, y después la hago pasar por un separador. Los distintos equipamientos que se utilizan o analizadores de masa que hacen esa separación, puede ser, bueno,
un tiempo de recorrido, tiempo de vuelo o un cuadrupolo, y en los últimos años se ha agregado el Orbitrap como analizador, y posteriormente, bueno, uno va a un multiplicador, ¿sí? Que es el detector, y ve las señales. Uno ve un espectro de masa y bueno, acá están las distintas fuentes: ionización de electrones, desorción de láser asistida por matriz y el electrospray. Generalmente para las moléculas orgánicas que utilizamos para la industria farmacéutica, los métodos de ionización son electrospray o sí, puede ser APCI, dependiendo del caso, pero el grueso, el 95% de las moléculas orgánicas con las que se trabajan, se utiliza la ionización por electrospray. ¿Sí? Estos son los equipos, ¿sí? Que se pueden utilizar de espectrometría de masa de alta resolución y espectrometría de masa de CGL. Si en el caso de que sea una molécula volátil, se puede utilizar por CGL, pero la gran mayoría utiliza HPLC en el caso de que la quiera analizar. ¿Sí? La inyección directa, si es una sustancia pura, generalmente se hace una inyección directa. Está acoplado, uno lo puede inyectar directamente al sistema de ionización, pasa por el electrospray y, y luego por el analizador. Si es una sustancia pura, no es necesario pasarla por HPLC. ¿Qué es lo que obtengo? En el caso de cromatografía de espectrometría de masa de alta resolución, sobre todo se pide alta resolución, porque existen equipos de baja resolución. Entonces, para las monografías, para la identidad de la molécula, se utilizan de alta resolución, y que el valor que uno va a obtener tiene que tener 4 decimales. Entonces, lo que uno obtiene es el valor de, generalmente, el peso molecular de la molécula ionizada, que puede ser más protón o más sodio, o dependiendo de el tipo de contraión, que puede ser más sodio, es la molécula más un protón, o la molécula más un protón más el solvente, o sodio más el solvente, o potasio, dependiendo de lo que haya utilizado para la ionización. Pero uno obtiene este resultado, y es el que uno presenta para la parte de las monografías. Después, el otro método, que es un BBB, como le digo yo, que es bueno, bonito y barato, en todas las industrias químicas los tenemos. Por suerte es una metodología sencilla y muy económica, es el análisis por espectroscopía infrarroja. Aquí, bueno, lo que uno ve sobre todo es los grupos funcionales. Uno lo que ve acá en esta molécula, que bueno, en este análisis, es que es un método no destructivo. Lo que uno hace es, cuando uno excita una molécula en el infrarrojo, lo que hace es excitar los modos rotacionales y vibracionales, y sobre todo los vibracionales entre los enlaces de la molécula. Entonces, uno lo que puede ver al realizar un análisis por el infrarrojo es, bueno, ver los estiramientos y los tipos de torsiones que tiene la molécula, que son característicos en cada una. Si la conectividad entre los átomos de esa molécula no son los adecuados, el espectro de infrarrojo les va a dar distinto. Como les digo, bueno, uno ve las flexiones y los estiramientos de la molécula. Uno en el infrarrojo, si uno ve el espectro UV visible del infrarrojo, es esta porción, y uno lo que ve son estos estiramientos. Y de vuelta, si la conectividad entre los átomos es distinta, o sea, no es la molécula que yo necesito o la que estoy buscando, el espectro de infrarrojo me va a dar distinto, igual que el RMN, igual que el masa. Eso es lo que tiene bueno. Todos estos análisis me dan idea de identidad. Entonces, si no tienen la conectividad correcta, no voy a obtener el mismo resultado. Eh, Uno puede ver, o sea, el output que uno obtiene luego del análisis es este es un espectro de infrarrojo, ¿sí? Y uno puede ver, bueno, hay distintas zonas que uno, bueno, ya ha visto en la facultad, universidad, o en la capacitación que ya ha tenido, bueno, que uno puede tener la zona de estiramientos
entre el hidrógeno y los otros heteroátomos, carbono, oxígeno, nitrógeno, los estiramientos de enlaces múltiples, uno tiene esta zona, acá tiene estiramientos eh, de dobles enlaces, carbono-carbono, carbono-oxígeno, carbono-nitrógeno, y estiramientos y flexión de nitrógeno, hidrógeno, y bueno, y esta zona es la de huellas dactilares, que es específicas de las distintas moléculas que uno va a dar. ¿Cómo trabaja uno con el infrarrojo? Con el infrarrojo, eh, igual que en los otros, ¿no? Si uno ve, uno compara contra bibliografía. Muchos equipos, sobre todo de infrarrojo, vienen con bibliotecas de espectros de infrarrojo y uno lo que ve es compara con esos patterns y de alguna forma uno puede ver el match que tiene, que puede ser entre un 98 y un 99%, un 100%, dependiendo de cada molécula. También, bueno, depende mucho de eh, la forma cristalina que tenga, puede tener más o menos agua, pero los valores de estiramientos van a ser lo mismo, más allá del polimorfismo que tenga. Después, bueno, otras metodologías que vimos que se pueden utilizar es, por ejemplo, en el caso de que la molécula no sea una molécula que sea tan aromática, que tenga algún tipo de actividad óptica, ¿sí? Que tiene que tener sobre todo, eh, no, tiene que tener algún centro asimétrico, ¿sí? Uno puede realizar una polarimetría. Dentro de otros análisis que puede ver, puede estar el UV visible, como vimos, el punto de fusión, ¿sí? Para ver el polimorfismo. Pueden exigirse o se puede ver una cromatografía en capa delgada, cromatografía de barrido diferencial y difracción de rayos X, todos estos también relacionados con el polimorfismo. Bueno, después, bueno, nosotros en Uminfor tenemos una capacidad instalada para fabricación o análisis de estándares de trabajo. Tenemos instalaciones para eso. Eh, bueno, lo mismo los podemos caracterizar por las demandas de ANMAT y organismos reguladores. Este es el equipamiento que tenemos, no los voy a molestar con eso. Equipos nuevos de purificación y análisis que tenemos. Y bueno, les agradezco el tiempo. Sí, no sé si fui demasiado rápido y bueno, quedo a disposición de preguntas para ustedes. Así que bueno, muchas gracias por la oportunidad. Ahí está. Ah, buenísimo, Fernanda, muchas gracias. Bueno, igual dejamos abierto el espacio para consultas. Tenemos algunas, bueno, acá, viste, te estás viendo las palmitas de que todos te están. No los quise aburrir ni ahondé en la parte teórica, porque bueno, sobre todo uno cuando trabaja en la industria farmacéutica, eh, tiene que ver cuál es el resultado que le interesa, cuál es lo importante y cómo es el tipo de análisis que precisa. Así No, está buenísimo, que, pero está buena también esa aclaración de para qué sirve cada cosa. Viste que, o sea, vimos la tablita que presentó Guadalupe de cómo generar un estándar de trabajo y decir, bueno, ¿y por qué hago esto? ¿Qué valor tiene? ¿Qué sentido tiene? ¿Cuántas repeticiones tengo que hacer y demás? Así que está súper bueno y refrescar algunas cosas que a mí por lo menos me refresca algunas cosas, uy, de la facultad, de cuando leía los cosas en la prueba analítica, la di 3 veces al final. sí, pero está. Así que Bueno, bueno, sí, así que buenísimo, acompaño gracias. las palabras de agradecimiento, la verdad que siempre está bueno refrescarlo. Yo personalmente no es un tema que me dedico, o sea, por eso está bueno convocar a gente que la tiene re clara y que se dedica a esto, porque es algo como re específico y que además dentro de la industria farma lo usamos una vez cada tanto, entonces es imposible tenerlo tan presente. Entonces está buenísimo poder contar bueno, con Fernando y con organismos de la universidad que nos permitan desasnarnos en estas cuestiones. Ahí Em, voy a hacer un paréntesis con esto, que también, que es verdad que cuando toca hacer un estándar de trabajo,
los laboratorios por ahí nacionales, o sea, o los laboratorios estándares, es una industria, se justifica que tengan este equipamiento para poder hacer el ensayo de un estándar que haces una vez por año con suerte o una vez al inicio de la compra y después no. Entonces está bueno tener en cuenta este vínculo para que los expertos en cada tema obviamente se enfoquen en lo que corresponde. Y lo voy a unir con la pregunta que viene. Hablaban de las estrategias para el manejo de los costos, estrategia para manejos de estándares costosos o con poca masa. Bueno, justamente es esto. Bueno, una estrategia es decir, bueno, si yo no tengo un estándar, tengo que adquirir la materia prima y tengo que hacer los ensayos, ¿voy a generarlo cada vez que se me acaba? ¿O cómo lo voy a planificar para que haga los ensayos que correspondan en la universidad, por ejemplo, en el caso o con el apoyo de los mayores conocedores del tema que saben no solo hacer los ensayos, sino interpretar los resultados y llegar a una conclusión? Y nosotros a partir de ahí dedicarnos a la parte que sí es la fabricación en mayores cantidades, ¿no? Que es lo que se necesita. Me parece súper importante resaltarlo y por eso es también este espacio, ¿no? Sí, Así que bueno. la pregunta, hablaba de estándares en poca cantidad. ¿Había una pregunta con respecto a eso? El problema es que cuando uno está realizando un estándar de trabajo, generalmente, si vamos a un ejemplo clásico, eh, está la materia prima, se recristaliza, ya tenés un origen, un lote, ¿sí? Y vos lo que haces es la identificación completa, la valoración, te generás toda esta monografía y guardás, como decía Guadalupe, no vas a hacer un estándar no sé, tenés solamente, no sé cómo decirlo, 200 miligramos. Generalmente vos contás con una cantidad importante y decís, bueno, no sé, hago un estándar de trabajo en una cantidad importante, hago el gasto, la inversión de hacer los análisis, la identificación, la cuantificación y trato de preservar o mantener, por ejemplo, como dijo Guadalupe, fraccionarlo, no sé, me hago 50 estándares, pero ya todo ese lote le hago todo el análisis completo. Te conviene a una cantidad grande en masa hacer todo ese esfuerzo, porque va a ser lo mismo. Así tengas 50 miligramos o 1 kilo, vos vas a mandar a hacer el análisis y eso te va a servir para hacer tu master file. No sé si se llama master file en el caso de que tengas tu estándar de trabajo, si se lo llama así. Pero bueno, tu monografía o tu documentación de referencia. Es muy común, La o sea, hemos documentación. hecho sí, la documentación de referencia para muchos laboratorios hemos hecho eso. O sea, hacen el análisis, ellos... Creo que eso responde la pregunta, justamente las estrategias para armar, cómo armar tus estándares. No sé exactamente en la consulta si se refería a un estándar de trabajo o cuando tengo que hacer un estándar secundario comparado contra un estándar primario que viene en poco volumen. Pero bueno, justamente eso es lo que tenés que evaluar. Como bien dijo Guada, en los casos que existe un estándar primario de un organismo reconocido internacionalmente, la recomendación es que utilices ese estándar para generar tu estándar secundario. El estándar primario es el que provee un organismo de referencia y no te queda otro que comprarlo. La estrategia es cómo lo vas a utilizar o sea, la estrategia correcta es cómo vas a generar tus estándares secundarios a partir de ese primario para poder que te duren lo más posible, por así decir. Bueno, voy a compartir lo de las encuestas que me parece re interesante. Dale. Bueno, esta era la primera que decía qué tipo de estándar o patrón es más puro. Yo sé que tiene una trampilla. Tiene una trampilla, era un poco adrede. Es Eso anónima, porque así que no sos importa docente. quién contestó Ahí qué. caemos todos, siempre. Es verdad, cada vez que le hacemos este tipo de resultados es el que solemos observar. No sé, Fernando, ¿lo querés explicar vos? O sea, un estándar es un estándar. La pureza no tiene que ver con que sea primario, secundario, terciario. El título uno puede tener un estándar primario 99,7
y podés tener un estándar de trabajo 99.9. O sea, no. El título es el título, es aparte que sea primario o secundario. Lo que uno tiene que saber es la certeza. Tiene que tener toda la documentación para saber la certeza de tu título. Esa certeza te va a servir para valorar todo el resto. O sea, me Tal parece cual. que pasa De por hecho, me ahí. ha pasado alguna vez con algún compuesto muy complejo, si mal no recuerdo, era una proteína, una especie de colesterol, no sé, una molécula complejísima, que el título era 60% y era mi estándar. Y con eso trabajamos. Entonces, que sea más puro o menos puro no significa, bueno, no voy a repetir lo que acaba de decir Fernando, es perfecta la definición. Tiene una trampilla esta pregunta siempre. O sea, nos vemos tentados en contestar que es primario, pero bueno, no depende de ello. Depende de que, o sea, para mí siempre lo importante es pensar en la identidad y bueno, y la valoración, ¿no? Porque a los fines prácticos casi todos son polvitos blancos. Yo tengo que estar 100% segura bueno, yo tiendo a usar esa palabra, 100%, pero en este caso no está tan bueno decirlo así, pero tiendo o sea, tengo que saber que ese compuesto es ese compuesto y no es otro, y que no está contaminado con otra cosa, y en qué pureza voy a estar trabajando para después hacer mis cuentas y liberar el producto terminado. Pero bueno, está bueno verlo así porque así lo podemos charlar y lo podemos debatir y bueno, entender que la mayoría caemos, como dice Pau, en que el estándar primario es el más puro y no depende de ello, es la respuesta correcta. Y la otra encuesta, que era un poco para abrir otro Estamos debate. mientras la buscas, te comento que acá preguntan y se autorresponden, pero para los que no están viendo el chat, que hablan de si solamente USP se puede conseguir estándares primarios o hay otras marcas. Y bueno, le contesta a alguien también del chat, se contestan que, bueno, hablaron de existe Farmacopea Europea, Británica, ANMAT en Argentina, USP FDA, ATCC, que ATCC es particularmente para microorganismos o para estándares microbiológicos. Así que cuento que, digamos, básicamente en la definición en sí, estándar primario es el que tiene un organismo, es como un estándar primario de metrología, la pesa patrón. La pesa patrón, todos, como bien dijiste vos el ejemplo de la balanza, todos tenemos que trazar la calibración de una balanza, la pesa patrón que está en el Instituto, en el Instituto Francés de Pesos y Medidas. Bueno, es lo mismo, un estándar primario tiene que ser trazado, es el que está desarrollado por un organismo reconocido, básicamente que suelen ser los organismos regulatorios o las farmacopeas. Hay otras preguntas que quizás no llegamos a terminar de contestar. Si ahora no nos da el tiempo suficiente, por favor repítanlas en el foro En el y foro, seguimos. sí, porque Al fin y al cabo es como un gran debate esto, pero bueno, sí quería primero compartir esto porque quizás es más difícil de explicarlo por chat. Me pone muy contenta que han entendido cómo contestar la herramienta, porque no siempre me sale, porque no es tan fácil, pero bueno, a modo o sea, lo que hace acá es mostrarte un resumen, un promedio, cantidad de documentos, la mayor, o sea, dependiendo de todas las respuestas que fueron dando, nos dice que aproximadamente serían 27,7, 28 documentos en promedio. La cantidad de equipos que podríamos llegar a utilizar es alrededor de 25,6, 26 equipos para hacer análisis de ibuprofeno. Y la cantidad de reactivos necesarios sería 30. Estos valores que acabo de mencionar son el promedio. Pero si esto después yo se los vamos a agregar los PDF de estas imágenes. Lo que pasa es que esta cuestión interactiva se pierde en el PDF. Por ejemplo, me interesa mostrar esto, que en cantidad de documentos, bueno, hay muchas respuestas que están entre 1 y no sé, y 10, 20 por ahí, pero después hay varias respuestas que están casi en la mitad, hay 4 que dicen 100, como sería el tope, más de 100, cantidad de equipos también, hay un montón de respuestas que van a lo largo de 0 a 100, incluso también hay 5 respuestas que dicen 100, en cantidad de reactivos, acá no, acá se concentra mucho más en menos de 30 casi, con algunas que otras respuestas que van al límite máximo. Y acá lo que les voy a compartir es un ejercicio que habíamos hecho para, para resolver, digamos, esta pregunta.
tomando la monografía de Argentina, la farmacopea argentina del ibuprofeno como materia prima, utilizando todas las técnicas que hay que hacerle como materia prima, como las que vimos recién en el cuadrito, un IR, un ultravioleta, la determinación de agua. Esto no sería para hacer el estándar, sino para liberar el ibuprofeno como materia prima, ¿no? Para el análisis Igual de para hacer el rutina. estándar también lo tenés que hacer. Si tuvieras que hacer Sí, el pero estándar ahí no secundario, contabilizamos las determinaciones. O las sea, cantidades replicadas, claro. claro, es verdad. Si yo quisiera hacer mi estándar secundario, también tendría que hacer toda la monografía completa, pero quizás con más réplicas. Pero bueno, si fuera solamente el análisis de control de calidad común, tengo acá límite de metales pesados, impurezas orgánicas, bueno, todo lo que solemos tener. Lo que hicimos fue cuantificar todo, numerarlos, eh, tanto en documentos como... Esto es un ejemplo, o sea, es a modo ilustrativo, pero para poder entender todo lo que tenemos que tener en mente y bajo gestión dentro del control de calidad, a mí me pareció muy significativo cuando se hizo esto, porque eso significa la gestión que requiere manejar un laboratorio de control de calidad es altísima y muchas veces queda subestimada. Entonces, en esta cuenta, así como está planteado, diríamos que tenemos que tener 108 documentos vigentes, o sea, desde procedimiento, certificado, el IQ/OQ de los equipos. eh, Ante una auditoría, yo para un análisis de ibuprofeno tengo que tener 108 documentos vigentes aprobados, mínimo 8 equipos de manera directa para hacer este equipo, pero seguramente hay un montón de otros equipos indirectos que también vamos a necesitar, y 33 reactivos. Y se consideran que mínimo son 3 personas lo que deberían participar en este análisis, entre el que muestre, el que entra, analiza, el que supervisa y revisa y aprueba y demás. Y acá en un solo renglón tenemos el certificado del estándar, bueno, acá serían dos, el activo propiamente dicho y un estándar secundario. Y un compuesto relacionado, quise decir. Entonces, de toda la capacitación que vimos hoy, de la charla que vimos hoy, solamente hay 2 documentos con la importancia que tienen que lo contabilizamos dentro de lo que es el análisis de rutina de una materia prima. Me parece que esto en números significa un montón y que muchas veces queda muy subestimado en el día a día, sobre todo quienes trabajamos en control de calidad, el impacto es altísimo y todo lo que hay que hacer para que confiemos en los resultados, ¿no? Justamente, todo lo que tanto hablamos hoy. Bueno, quería compartirlo, porque me parece súper interesante verlo de esta manera. Y ya que nos quedan unos minutitos, quedan 10 minutos, porque lo que está bueno de esto es que a las 4 nos cortan, se nos obligan a ser puntuales. Había una pregunta que me pareció muy interesante conversarlo, porque es parte de la vida real. Una cosa es lo que dicen las normas y otra cosa es lo que pasa en la vida real, que es cuando se nos vence la materia prima antes o en un momento donde yo todavía me queda vigente el estándar o me es complejo volverla a comprar, porque eso también pasa, hay un tema de accesibilidad, y qué hago con ese estándar. La realidad es que ante una auditoría y ante una situación de GMP estricta, la materia prima vencida no se debería poder utilizar como estándar. Pero a los fines prácticos, cuando nos pasa lo mismo en la producción, se supone que uno puede elaborar un producto terminado hasta antes de que se venza la materia prima. Un ejemplo, estamos con el ibuprofeno. Se me vence en diciembre. Lo utilizo hoy para elaborar mis comprimidos de 400 miligramos, o de 600, no importa, pero el producto va a estar en el mercado 2 años más, con mi materia prima vencida dentro, que venció en diciembre. Entonces, ahí es donde se empiezan, para mí es como una especie de, ni siquiera es un rompecabezas, es un cubo Rubik que uno tiene que ir armando y entendiendo y cómo justificando. O sea, si yo lo puedo usar para la producción y yo confío en que la estabilidad va a dar, lo mismo me pasa en el estándar secundario. Yo si soy jefa de control lo defiendo a muerte eso. O sea, con ese mismo criterio. También va a depender mucho de esto, cuánto conozco la estabilidad de la molécula. Yo con un ibuprofeno me animo a hacerlo, quizás con una molécula mucho más inestable y bueno, no se sustenta en el tiempo
sea, por eso es tan importante conocer la estabilidad de las moléculas. El Drug Master File, que nos lo tendría que dar el proveedor que sintetiza ese activo, me tiene que ayudar un montón. O sea, esas son herramientas importantes de bibliografía que me van a ayudar a poder sustentar ese tipo de criterios. O sea, tomar decisiones y establecer criterios es parte de esa gestión de control de calidad. Y lo tengo que hacer antes de que me pase el problema. ¿Sí? Cuando ya me pasó, ya estoy abriendo un desvío en realidad. Entonces, todo ese enfoque estratégico es el que hay que tomar decisiones antes y definir. Si el Drug Master File me da tanto tiempo, bueno, yo quizás puedo hacer reanálisis o enviarlo. O sea, si la materia prima es muy difícil de conseguir, capaz que me conviene más uno de mis tantos frasquitos que yo fraccioné, enviarlo a Unifor, a llamarlo a Fernando y decirle, a ver, decime si todavía se mantiene la molécula como era al principio. Yo lo que tengo que estar pensando es que esa molécula es la misma que estaba al principio, con la pureza que yo necesito que tenga. No tiene que ser más puro que otro. Tiene que tener la pureza que yo necesito que tenga y que no esté contaminado. Contaminado también implica con sus compuestos relacionados. O sea, si se me degradó un montón, también implica que puede haber otras sustancias que pueden ser tóxicas y demás. También que el estándar no va a ser consumido, o sea, no va a terminar en un paciente porque es un reactivo de laboratorio, pero yo tengo que poder con eso liberar otros lotes a futuro. Entonces Sí, y bueno, también no, eso, que sumo tengo que estar algo. segura de lo que estoy usando y para eso es todo Claro, esto. a eso de la seguridad quería sumar que también, por eso decimos, hay cosas donde hay criterios y siempre puede haber algún auditor que no le guste. Eso hay que saberlo, sabemos que es así, pero uno tiene que tener la argumentación y el análisis adecuado. La primera pregunta es que me hago, ¿por qué tiene vencimiento esa materia prima? ¿Quién lo determina? ¿Cómo se determinó que la materia prima está vencida? Porque nos ha pasado que vemos que por ahí, cuando el proveedor no da un vencimiento, por default internamente le asignamos un vencimiento. Entonces, por default yo digo que la materia prima vence a los 3 años. Por default, porque no dice nada el proveedor. Pero entonces tengo ese estudio de estabilidad de que realmente la materia prima no mantiene las condiciones, ni hablar de, obvio, asegurar las condiciones de almacenamiento, ¿no? Pero bueno, como que hay que hacer todo ese caminito y tener una buena sustentación. Eso es lo que decimos cuando no hay nada que... Es eso de usar la propia lógica. Y lo comento en particular, yo la parte de físico-químico solo estoy supuestamente moderadora, me meto nomás. Pero con biológicos pasa un montón. En biológicos esto es un tema para que nos tiramos de las mechas directamente. Así que bueno, por eso lo comento, porque con lo que es a la parte de células o microorganismos, o sea, sí, que son células en definitiva de lo que es biológico, sí es muy difícil. Ideal, tal cual como dice, en un DMF tiene que estar toda la sustentación del estudio de estabilidad. Muchas veces no, nos pasa que esa info no está completa. Entonces, pero bueno, uno sí tiene que tener la historia o conocer la historia o saber que existe la posibilidad de hacer estudios localmente para evaluarlo. Y después, algunas otras preguntas que fui mirando así nomás, es para hacer un estándar secundario, sí yo tengo que hacer la monografía completa. Lo que se suele hacer a nivel práctico es que cuando ingresa la materia prima, control de calidad tiene que hacer la monografía completa. Entonces ya previendo que voy a hacer un estándar secundario, hago las réplicas que necesito y sale el 2 por 1. Apruebo la materia prima por un lado y por otro lado me va a quedar como un estándar secundario contra otro. En general lo que se estira hacer es contra un primario, pero, y ahí lo engancho con otra pregunta que había por ahí, en realidad sí se podría hacer un secundario de un secundario, si se quiere, porque al fin y al cabo yo lo que tengo que poder asegurar es identidad y valoración, ¿no? Y la pureza, mejor dicho. Entonces, si yo tengo muy bien sustentado mis procesos de generación de estándar, se puede hacer. Yo personalmente no recomiendo hacerlo in eternum, porque siempre se arrastra error. O sea, incluso lo debería tener, yo lo procedimentaría. No haría más de una tanda de 2, 3 secundarios, porque si yo empiezo a arrastrar un error, no me voy a dar cuenta hasta cuando sea tarde. En cambio, si yo cada tanto hago reanálisis o con un primario o voy monitoreando, a veces se hacen tablas de control para hacer un monitoreo de la respuesta, por ejemplo, de un pico HPLC versus la pesada, y yo con eso voy monitoreando mi estándar a lo largo de los años.
o de los meses, mejor dicho, no debería usarlo tantos años. Pero si yo voy muy a ciegas con el estándar, después, en algún momento voy a tener un problema que no quiero tener. Voy a tener dolores de cabeza que no quiero tener porque el impacto es muy alto si yo sigo arrastrando errores. Acá preguntan cada cuánto hago el monitoreo. Yo personalmente lo que recomiendo es hacer una tabla de control. Va a depender de los recursos que cuenten, ¿no? O sea, no es que siempre todo el mundo lo va a poder hacer, pero si yo pudiera hacerlo, hago una tabla de control de esas que son fáciles de ir marcando, que no requiera mucho tiempo el analista, lote a lote. Cada vez que uso ese estándar, al lado de donde está la bitácora de las veces que lo abrí y cuántos, el control de stock que tengo, voy haciendo una referencia de la señal del HPLC versus pesada y voy viendo si se comporta igual. O la humedad o indicadores de estabilidad. Si tengo HPLC de distinta marca, no lo voy a poder hacer porque la señal es distinta. Pero bueno, hay que encontrarle la vuelta algo que a mí me indique que ese estándar sigue siendo confiable. Pero bueno, ya son las 4 en punto, en cualquier momento nos van a cortar. No sé Sí, si nos sí, quedó nos van a cortar, algo. así que les agradecemos. Igual, de nuevo, los invitamos a justamente ver participar del foro, entrar al campus, ya algunas fueron preguntando cómo era. Ahí estoy mostrando bien, ¿no? Hoy me hice lío, me actualizaron el Zoom, de hecho, es Sí, un sí, lío. está distinto. Está Es verdad que distinto. el verano no lo usamos y el año pasado este. Claro, el primer día tendríamos que haber previsto, pero bueno, son cosas, el aprendizaje continuo. Esto lo vemos en el próximo, en el encuentro del mes que viene. Los análisis de causa y las acciones correctivas, preventivas y de mejora. Pero bueno, los invitamos a participar del foro. Agradezco un montón de nuevo a Guadalupe y a Javier, que la verdad que espero no haberte cambiado el nombre, porque yo soy medio Es Fernando Javier. Fernando Javier. Ah, Fernando está bien. Javier. Pero es Fernando la misma Javier. persona. Creo que todos los años te hago lo mismo. Sí, me parece que no es la primera vez que te digo Javier y es Sofer. Pero me queda siempre el Javier. Bueno, te agradezco, Fernando, la verdad, No, muchas gracias a ustedes. por tu participación, por la claridad. Te vamos a seguir mangueando. Si surge alguna consulta, te la mandamos para que la Ningún problema. contestes. Y bueno, Ningún les recuerdo a problema. todos que va a quedar disponible tanto el material como, bueno, a partir de la semana que viene, el video disponible, como La para semana que que viene es puedan. corta, veremos si llegamos, si no será la Ah, es otra. verdad. Ah, es verdad. Bueno, idealmente la semana que viene, pero bueno, en algún momento va a estar eso seguro, salvo algún problema, pero no debería, toco madera, no debería suceder. Así que bueno, y les agradecemos y sí, eso, cualquier cosa, este tema siempre genera muchas consultas, por eso bueno, ahí les dejamos el link de la guía de la Dispo de ANMAT, que es bastante completa como para que tengan de referencia, pero bueno, cualquier otra cosa también la podemos seguir por el foro. Bueno, muchas gracias a todos y todas. Y bueno, nos veremos en la próxima. Nos vemos en la próxima. Saben que acá nos pueden escribir a pac@thasesores para los próximos temas. Saludos. Bueno, muchas Saludos. gracias. Gracias.